Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la hermenéutica y en qué se basa. Mi grupo está conformado por Amelia Rosa Terán Mejía, Sharol Olivares, Luis Terraza Gutiérrez y mi persona Yuri Barrios. A continuación, mi compañero Luis les dará un breve concepto sobre hermenéutica. Bueno, Yuris, etimológicamente la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneia, que quiere decir que puede ser literalmente una introducción o incluso una interpretación. Originalmente se entendía que la hermenéutica era la interpretación de los textos sagrados, como los mitos y los oráculos de la antigua Grecia, y especialmente hacía referencia a la exégesis o explicación de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica se basaba en la extracción del significado profundo de una revelación religiosa. Actualmente, este término hace referencia a la interpretación de un texto o una fuente en general, ya tenga un carácter filosófico, literario o incluso religioso. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a mi compañera Sharol Olivares de cuál es el origen de la hermenéutica o qué sabes sobre ella. Bueno, Luis, el origen de los estudios de carácter hermenéutico se halla en la teología cristiana, marco en el cual se distinguen dos interpretaciones diferentes de la Biblia, uno literal y otro de un tinte espiritual, que a su vez se divide en análisis anagógico, alegóricos y morales. El mensaje literal de las Sagradas Escrituras es aquel que se desprende de propiedades de redacción y es captado por la exégesis filológica, que se desarrolla de acuerdo a las normativas de la correcta interpretación. Bueno, Sharol, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Quién cambió el término o el nombre de la hermenéutica en la Edad Moderna? Bueno, Luis, en la Edad Moderna se vio la introducción del término hermenéutica en la obra de Johann Eudiel Endendur, quien en 1654 sustituyó interpretatio por el término hermenéutica. En su obra Hermeneutica Sacra sive methodus exponedarum sacram literatum, a finales del siglo XVIII, el término se consolidó en el ámbito teológico y se extendió a la literatura, marcando el comienzo de la hermenéutica romántica. Bueno, Sharol, pero tenemos una duda. ¿Quién es el padre de la hermenéutica? Bueno, Amelia, en la Edad Moderna surgió Friedrich Schleiermacher, quien es conocido como el padre de la hermenéutica. Este sistematizó la interpretación como un proceso consciente y reflexivo. En contraste con el positivismo, Schleiermacher enfatizó la importancia de comprender el contexto histórico y cultural del texto y captar la intención del autor. Su obra La introducción a la hermenéutica en 1807 estableció principios fundamentales que influyeron profundamente en la teoría moderna de la interpretación. Ahora una pregunta para nuestra amiga Yuris. ¿Cuál era el enfoque de Martin Heidegger? Martin Heidegger, en 1989 y 1976, redirigió la hermenéutica hacia un enfoque ontológico, enfocándose en el ser humano como sujeto de interpretación. Heidegger, influenciado por Wilhelm Dilthey, consideró la comprensión como una determinación ontológica del ser humano y un rasgo esencial de la filosofía. Bueno, Yuri, queremos hacerte otra pregunta que es importante para el tema. ¿Quién fue el que creó la hermenéutica filosófica? Sharol, quien desarrolló la hermenéutica filosófica, fue Hans-Georg Gadamer en 1900 hasta 2002. En su obra Verdad y Método, en 1960, desarrolló la hermenéutica filosófica.
introduciendo el concepto de la fusión de horizontes. Gadamer argumentó que la comprensión surge del diálogo entre el horizonte del intérprete y el texto, destacando la naturaleza dialéctica y participativa de la interpretación. La emergencia de ese acontecimiento de la verdad como aletheia es la plataforma de base desde la que Gadamer edificará su nuevo modo de comprender la hermenéutica. Y si su pensamiento lleva el nombre de filosofía hermenéutica, esto responde precisamente a que desde la ruptura ontológica de Heidegger, Gadamer buscara maneras de responder a las inquietudes que tal ruptura epistemológica planteaba, pero dejaba sin responder. Tales inquietudes eran básicamente las siguientes: ¿es la interpretación de un texto una producción objetiva del mismo, de su original? ¿El concepto de objetividad de las ciencias alcanza para comprender la experiencia del arte? Bueno, Amelia, para proseguir, como sé, la hermenéutica tiene distintas ramas y hay una que se llama la hermenéutica bíblica. ¿Podrías decirnos de qué se trata esta hermenéutica? La hermenéutica bíblica se centra en el estudio de los principios y métodos para interpretar los textos bíblicos. Su objetivo es entender el significado original de los textos sagrados, considerando el contexto histórico, cultural y literario en el que fueron escritos. La hermenéutica bíblica busca desentrañar el mensaje que los autores bíblicos querían transmitir y aplicar ese entendimiento a la vida actual. Bueno, Amelia, te queremos hacer otra pregunta. Se trata sobre la rama jurídica. ¿De qué se trata la hermenéutica jurídica, por favor? La hermenéutica jurídica, surgida a mediados del siglo XX, aplicó estos principios filosóficos al derecho. Filósofos como Arthur Kaufman y Joseph Hess jugaron un papel clave en esta evolución. Kaufman destacó el papel del círculo hermenéutico y los prejuicios en la aplicación del derecho, mientras que Hess buscó una interpretación más racional despojándose de las subjetividades tradicionales en el ámbito jurídico. Para finalizar, la hermenéutica consiste en ser un proceso consciente y reflexivo que se consolidó a través de la historia. Se convirtió en una forma de interpretación que dio una nueva forma de comunicación. En pocas palabras, la hermenéutica es originalmente desarrollada para la interpretación de textos sagrados. Ha evolucionado considerablemente a lo largo de la historia, desde sus raíces en la exégesis religiosa hasta su expansión en la Edad Moderna con figuras como Csikszentmihalyi y Gadamer.